En primer lugar va a tomar la palabra Alberto como editor del libro. A continuación va a decir nuestras palabras nuestra amiga Concha, que no ha querido subirse aquí, sino que dice que quiere hablar de César Silla. ¿Puedo ponerme de pie? O como soy tan chica. Se pondrá de pie o haciendo el pino, como tú. Después yo diré unas breves palabras y a continuación ya será Juan el que tome el testigo para explicarnos todo lo que se mueve en torno a su obra y lo que la ha llevado a ella y sus contenidos fundamentales. Así que Alberto, como tú quieras. Bueno, pues dar las gracias también a Kiko, dar las gracias a Juan por haber creído en Ediciones Ende, a Emilio, porque Juan ha venido a Ediciones Ende gracias a Emilio, y como todas las personas que vienen a través de Emilio, pues Juan es también muy especial. Yo cada vez que vengo aquí a presentar el libro de alguno de estos autores, pues digo, es que me voy a repetir, pero bueno, es que son gente especiales, no sé por qué. Yo creo que lo entenderéis todos, ¿no? En este caso concreto, Juan es de los que te tocan lo que yo digo la patata, ¿no? Es un tío muy sencillo, es un tío lo más humilde del mundo, y todo eso lo traslada a este libro que hoy presentamos, ¿no? El alma y lo sagrado. Y lo traslada porque realmente lo que hace es contar su propia experiencia sobre la espiritualidad desde esa vivencia propia, ¿no? Y entonces pues habla ese lenguaje de sencillez, de humildad, pero también de muchísima profundidad. A mí me ha llamado mucho la atención de Juan ese ser interno que él tiene dentro y la forma en que lo saca fuera, ¿no? Llega de una forma muy sencilla, porque además te hace como una simbiosis, ¿no? Cuando vas leyendo lo que él escribe, te estás identificando con él, porque es natural, es sin adornos, directo, y eso llega siempre, ¿no? Yo la verdad es que no me gusta hablar mucho en las presentaciones, pienso que hay otros protagonistas mucho más importantes que yo, pero ya que Juan ha tenido la amabilidad de invitarme, pues yo encantado de estar aquí y de decir que, Juan, que adelante, que vas a tener éxito seguro. Muchas gracias. Porque la gente buena se lo merece y lo consigue. Gracias. Está así escrito, y si no lo escribo yo ahora mismo. Porque como creer es crear, pues así lo hacemos. Mucha suerte con tu libro, Juan. Muchas gracias por todo. Concha, venga. Bueno, yo he estado colaborando con Juan porque le dije no te vayas a gastar ni un duro en corregir el libro, y como Juan es sencillo, él es de una cultura media, creo yo, y entonces pues había cosas, me sé el libro, porque hemos estado 10 horas juntos, las he contado, o más quizá, y yo me enfadaba con él bastante, que le pido excusa, porque me decía, yo quiero decir ahí, no me digas lo que quieres decir, ya me lo sé, pero ahora hay que ponerlo aquí o allí, y entonces pues hemos estado, pero tela, todas las tardes. Y quiero decir una cosa, que yo, porque no tengo experiencias de este tipo, pues soy un poco incrédula, a lo mejor si las tuviera, pues no, sería más crédula, pero como no las tengo, experiencias de antes de nacer, del seno de mi madre, de después, ni de ahora, yo no tengo experiencias de ese tipo, ni veo nada, ni de nada. Entonces, soy un poco incrédula, pero con Juan no. Con Juan me ha pasado que me he creído todo lo que dice. Y eso lo quería yo decir aquí, porque a una persona que se cree todo, dice, yo digo, yo veo al Cristo que me da un abrazo, yo he oído de todo. Pues, pero como yo soy más incrédula para eso, porque me parece que en la vida espiritual también hay cosas muy especiales que la gente inconscientemente se inventa, pues tengo que decir que nunca he sentido eso de Juan. Todo, desde el primer día, todo lo que dice de antes de entrar en el seno de la madre, yo lo he creído perfectamente. Y me parece que es una cosa interesante decirlo. Y segundo, quiero decir que Juan va a ir al encuentro de buscadores del día 19. Yo le he dicho que se lleve una mochila con libros, porque dicen, a lo mejor allí no los puede vender, pues si no en la calle, eso no hay problema. Y lo digo para que, como aquí hay muy poco sitio, pues todos los que quieran el libro y todo eso, aparte de que lo podrán comprar en distintos sitios, pues puedan ir
porque el que va a hablar en el encuentro de buscadores ese día es Juan. Y podéis repetir los que queráis, y eso es el 19, o sea, entre Semana Santa y Feria, miércoles 19. Nada, no tengo más que decir, que me has aguantado bastante. No, me has aguantado tú a mí. No, pero yo me ponía, porque digo, si no, no terminamos. Ya está. Pues muchas gracias, Concha. Y permitirme que a los agradecimientos que ya llevamos compartidos en este encuentro, ahora que me toca a mí hablar un poquito, lo arranque con un agradecimiento muy especial a una persona que ninguno de los que estamos aquí conocemos, pero que ha tenido mucho que ver en que este libro sea una realidad, que es una mujer que vive en Chile, Angélica Hugh. Bueno, que ha hecho posible que esto sea así, puesto que ha hecho el donativo correspondiente para que este libro sea una realidad. Y la verdad es que son estas cosas que forman parte de los milagros de la vida, ¿no? Como alguien a tantos miles y miles de kilómetros pues puede en un momento determinado tener algo en su interior que le lleva a contactar con nosotros y a ponerse a disposición para que, por ejemplo, esto, también otras cosas que han sido gracias a ella, pero por ejemplo esto y este acto y este libro y el hecho de que Juan pueda compartir todo esto de la forma que lo hace con nosotros es una realidad. Así que, Angélica, desde aquí a tantos miles de kilómetros de distancia, muchísimas gracias. Al presentar el libro de Juan se pueden decir muchas cosas sobre Juan y sobre el libro. Ya Alberto y Concha han apuntado algunas, pero son tantas que obligatoriamente voy a tener que elegir algo. Este es un libro difícil de presentar precisamente por eso, porque la batería, el menú de asuntos que poder abordar, que poder significar, que poder subrayar son tantos que se hace difícil elegir. Podría, por ejemplo, hablar acerca de Juan. Creo que es innecesario porque muchos, quizá la mayoría de los que estáis aquí lo conocéis personalmente y en muchos casos mejor que yo. Así que, ¿qué os voy a decir de Juan que no sepáis? A mí lo que me ha llamado siempre la atención es la sencillez y la profundidad. Eso no suele ir unido, pero en el caso de Juan, desde luego, se da. Es una persona sencilla y profunda y sencilla, tan sencilla como profunda, tan profunda como sencilla. Y eso en el libro está a raudales y se ve por todos sitios. Pero no voy a hablar sobre eso. También podría hacer referencia al hecho de que esta es su primera obra, lo que se llama tradicionalmente la ópera prima, y estoy convencido que van a venir más, pero tampoco quiero hablar sobre eso porque ya habrá momento de hablar sobre eso. Podría también hacer hincapié en una frase que aparece en la contraportada del libro, que es una auténtica preciosidad y que me vais a permitir que lea. Hablando de cómo y por qué surge el texto, dice que de la necesidad de sacar de él todo lo vivenciado y compartirlo, al igual que un árbol cargado de frutos que necesita soltarlos. Es una bellísima metáfora. Y efectivamente, cuando un árbol está cargado de frutos, necesita soltarlo. Aquí en Sevilla lo vivimos con los naranjos, ¿no? Que están por tantas calles. Hay un momento determinado que tienen que soltar las naranjas, que le están creciendo por todos lados. Bueno, pues Juan en este libro hace algo parecido. Los frutos de su experiencia tienen una enorme, íntima necesidad de compartirlo, cosa que le agradecemos todos, y salen de él como frutos naturales, dando lugar a este texto. Pero tampoco quiero hablar de eso. Podría hablar igualmente de la importancia que en Juan tiene la vida, el vivir. De hecho, es el subtítulo del libro, experiencias cercanas a la vida. Se habla muchísimo de las ECM, de las experiencias cercanas a la muerte. La gente que tiene un pie en el otro barrio y finalmente no termina de poner el segundo, sino que vuelve a este. A eso es lo que tradicionalmente se llama experiencias cercanas a la muerte. Pues bien, en el libro de Juan, desde el mayor respeto a las experiencias cercanas a la muerte, porque da clave muy importante para entender lo que son las experiencias cercanas a la muerte, sin embargo, él habla de las experiencias cercanas a la vida. Es decir, de las experiencias que estamos viviendo todo aquí continuamente, ¿no? En el entendimiento, nada sencillo para la mente, pero muy natural cuando empezamos a vivir desde el alma, en el entendimiento de que no hay problemas, de que los problemas no existen, de que cuando vamos por la vida pensando en clave de problemas, tengo este problema, tengo aquel problema, no sé qué, no sé cuánto, nos estamos simplemente equivocando, estamos haciendo un enfoque incorrecto. En la vida no hay problemas. Y aquel que crea que hay problemas, se lo está imaginando. Es una percepción irreal de las cosas. En la vida lo que hay son experiencias, oportunidades.
Todo lo que en nuestra vida hay son experiencias para crecer, para desarrollarnos, para recordar lo que somos, para encontrarnos con lo más profundo de nuestro ser, y para eso precisamente en nuestra vida aparecen cantidad de cosas que a veces nuestra mente dibuja como problemas, pero que no son problemas, son simplemente experiencias, oportunidades. Leyendo el libro de Juan da claves también muy importantes para entender esto y para afrontar esas experiencias no como problemas. En cuanto que vamos por la vida creyendo que tenemos problemas, enfocamos los problemas como si fueran problemas, y a partir de ahí nos ponemos a la defensiva. Y ya ahí sí que empieza el problema precisamente, cuando nosotros nos situamos a la defensiva y en lugar de ver algo que tenemos delante como una oportunidad de crecimiento, creemos que es algo limitante, que nos está ahí de alguna forma dañando y que llamamos problema. La vida, para vivirla, para esas experiencias cercanas a la vida de las que nos habla Juan, tiene que ver precisamente con eso, con entender que todo en la vida son experiencias maravillosas que merecen ser vividas, y que tal como Joan Manuel Serrat escribió hace muchísimo tiempo en su canción Vivir para Vivir, que después por las razones que fuera le cambió la letra, pero en fin, en lo que es la versión original de la canción Vivir para Vivir, él decía con claridad: abrázate al presente, que es la vida misma, no abrázate al presente, abrázate a la vida. ¿Qué más da que pegue o bese? Eso a la mente le cuesta trabajo entenderlo, pero cuando se entiende desde el corazón, la vida se convierte en otra cosa distinta. Y yo diría que es cuando realmente se comienza a vivir, cuando nos damos cuenta de que la vida hay que saborearla. Todas las experiencias dan de igual lo que la mente diga en torno a ella. Que a la mente le guste, que no le guste, que la mente diga que está bien, que la mente diga que está mal. Mente, cállate, vuelvo a tu sitio, que ya te llevaré cuando te necesite, y yo voy a saborear la vida tal como es, sin ningún elemento limitante, sin ningún condicionante. De eso está el libro de Juan lleno. Pero tampoco voy a hablar de eso. Y de lo que voy a hablar un poquito, solamente un poquito, es sobre las grandes cuestiones que en el libro de Juan aparecen, sobre las grandes preguntas que en su libro aparecen, y que además no solamente se quedan en preguntas, sino como ha apuntado Concha, en muchos casos se profundiza en ellas, se ahonda en ellas para ofrecer respuestas que son francamente inefables, respuestas francamente potentes, respuestas que uno cuando las va leyendo, algo en su interior va diciendo: esto es, esto es. A lo mejor nunca antes se te había ocurrido, pero simplemente con leerlo es como si te estuvieras recordando, y algo en tu interior dice: efectivamente, esto es. Y en esto es, precisamente Juan lo que hace es plantearnos esas grandes cuestiones que tienen un telón de fondo: la naturaleza divina del ser humano. Sin más tapujos, es decir, el convencimiento pleno que tiene él, que tengo yo, que tantas personas tenemos, no por aquí, no por la intelectualidad, sino que viene de otro sitio, yo no sé cuál es, el convencimiento pleno de que nuestra naturaleza es divina, que hay realmente algo que no se puede expresar con palabras y que nosotros en nuestro lenguaje llamamos divinidad, que es todo, que es uno, que está en todos sitios y que también está en nosotros. Y que al estar en nosotros es esa presencia, es una presencia inefable y es una experiencia que se puede vivir, que se puede sentir y que se puede llevar a la vida cotidiana. Y a través de esa naturaleza divina de todos nosotros, que nos hace divinos, infinitos y eternos, ni más ni menos que divinos, infinitos y eternos, Juan lo que plantea son una serie de cuestiones, de reflexiones que surgen de su alma y que comparte con todos los que se acercan al libro. A la hora de plantearse esas cuestiones, a la hora de formular estos temas trascendentes, se dice en la contraportada el célebre ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, ¿cuál es el sentido de la vida?, ¿cuál es el sentido de la existencia? A la hora de plantearse esas preguntas, y es en lo que brevemente me quiero detener, quiero compartir con vosotros que estamos abordando un tema enormemente importante, mucho más importante de lo que nuestra mente puede suponer. Cuando se plantean preguntas como las que acabo de formular, que son las que Juan formula en su libro para acercarnos a posibles respuestas, damos por hecho, bueno, que es un tipo de indagación, de encuentro, y eso es maravilloso. Pero se nos escapa a veces algo que los antiguos, textos muy antiguos, han resaltado muchísimo. Y esquemáticamente expuesto consistiría en lo siguiente. Tenemos una naturaleza divina, que cada uno puede denominar como le dé la gana. Hoy en el contexto espiritual hay muchas personas que hablan, y es una denominación como cualquier otra, utilizar esta o cualquier otra, el yo superior. En cuanto que no es nuestro yo físico, mental y emocional, que tenemos aquí para nuestra vida cotidiana, y que llegado un momento determinado va a morir físicamente, y el mundo emocional y el mundo mental también, con el paso de no mucho tiempo, también se disolverán. Ese yo físico, mental y emocional es una cosa, y otra cosa es lo que realmente somos, caracterizado por esa divinidad, por esa infinitud, por esa eternidad. Eso es lo que realmente somos.
Podemos hablar, por tanto, esquemáticamente, perdonad que sean expresiones demasiado esquemáticas, de un yo superior y de un yo físico, mental y emocional con el que vivimos la vida. El conductor y el coche. El conductor que todos somos y el coche que utilizamos para experienciar la vida, la experiencia humana. Eso es lo que somos. La gran cuestión planteada desde la noche de los tiempos es cómo conseguir en nuestro camino, en nuestro sendero, en nuestro proceso de desarrollo espiritual, cómo conseguir que el yo superior tome el mando. Cómo conseguir que el conductor sea realmente el que lleva el coche. Cómo conseguir que el conductor que somos desde nuestra divinidad, realmente a nuestra mente concreta, a nuestras decisiones diarias, a nuestro andar por la vida todos los días, a nuestro mundo emocional, ¿cómo llega? ¿Cómo es posible que llegue? Porque tenemos en muchas ocasiones la sensación de que sí, que puede ser que ese yo superior exista, pero que no sé, ¿dónde está? Porque en mi vida no aparece. Y yo lo que quisiera es que lo que realmente soy, pues apareciera en mi vida y que en mi mente, por ejemplo, aparecieran reflexiones, aparecieran conocimientos, aparecieran inclinaciones que tuvieran que ver con ese yo superior, que no tuvieran que ver con el lío muchas veces en el que estamos metidos en esta encarnación humana, ¿no? ¿Cómo conseguir eso? ¿Cómo conseguir esa presencia? Pues bien, los textos antiguos nos dicen que la única forma de conseguir esa presencia es desarrollando la mente abstracta. Desarrollando la mente abstracta. Que dicho así, es como si no hubiera dicho nada, pero en cuanto que me explico un poquito creo que lo vamos a entender muy bien. Dice la psicología que el ser humano tiene en su mente dos grandes planos, dos grandes componentes, la mente concreta y la mente abstracta. La mente concreta algunos lo localizan en el hemisferio izquierdo y la mente abstracta algunos lo localizan en el hemisferio derecho. Yo de eso no estoy muy seguro, pero en fin, simplemente lo expongo tal como lo he leído. Y lo importante, lo que sí quiero subrayar, es el hecho de que en nuestro mundo mental tenemos esos dos componentes, el concreto y el abstracto. La parte concreta de nuestra mente es la que se ocupa del día a día, la que se ocupa de que nos levantemos, que nos acostemos, que vayamos al trabajo, que realicemos las tareas rutinarias de nuestras actividades en el ámbito material. Es muy importante esa función, sin ningún tipo de duda. Si no, no estaríamos aquí, por ejemplo. Esa función de la mente concreta es muy importante. Pero no podemos olvidar que tenemos otro componente de la mente que es la mente abstracta. La mente abstracta es la que se centra, o la que se puede centrar, siempre que nosotros queramos, en lo que va más allá del sota, caballo y rey de la vida cotidiana, entendiendo como vida cotidiana lo material, las cosas de todos los días. Es la parte de nuestra mente que se hace preguntas inefables. Es la parte de nuestra mente que dice quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la divinidad, qué es la existencia, qué es el cosmos, etcétera, etcétera, etcétera. Es la mente abstracta que han utilizado a lo largo de la historia de la humanidad, por ejemplo, los científicos, que se plantean las grandes cuestiones sobre el cosmos, que han utilizado y utilizan a lo largo de la historia de la humanidad los filósofos, que se plantean la razón de la existencia, y por supuesto es la parte de la mente que utilizan las personas que se ocupan y que se centran en cuestiones espirituales, en el sentido más amplio del término. Pues bien, cuando cualquier ser humano pone su atención en este tipo de cosas, es decir, cuando cualquier ser humano, leyendo libros como el de Juan, centra su atención en cuestiones que tienen que ver con lo trascendente, al poner la atención ahí, la mente abstracta se empieza a desarrollar, se abre, como si fuera una flor. Los antiguos, mucho antes de Cristo Jesús, hablaban de un cáliz que se abre. Ese cáliz se abre cuando se pone la atención, no solamente en lo de todos los días, sino en cuestiones que son, repito la expresión, trascendentes. Y ese cáliz se va abriendo. Y cuando ese cáliz se abre, se produce el surgimiento de un puente que une dos orillas, un puente que une dos márgenes del río, el yo superior con el yo físico, mental y emocional. En la medida en que ese puente se va creando, en la medida en que ese puente se va haciendo, se produce esa especie de milagro, que no es milagro, es un fenómeno natural, donde el yo superior por fin, gracias a ese puente, empieza a conectar con el yo físico, mental y emocional. Y es el momento en el que en nuestra mente concreta empiezan a aparecer reflexiones, empiezan a aparecer conocimientos, en nuestro mundo emocional empiezan a aparecer inclinaciones a comportamientos, a conductas, a hábitos que tienen que ver con lo que realmente somos y que está siempre basado en la armonía, en el equilibrio, en el amor, en la generosidad, en el altruismo, en la cooperación, en la solidaridad, en el compartir, etcétera, 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 porque eso es lo que realmente somos, aunque tantas veces aquí lo olvidemos. La importancia de abrir, de desarrollar ese puente es enorme, por tanto, en la vida humana. Y ese puente no se puede desarrollar y abrir de ninguna forma que no sea precisamente mediante el desarrollo de una mente abstracta que se potencia con las cuestiones que precisamente Juan aborda en este libro.
De ahí que cuando os paséis por sus páginas, y desde luego os recomiendo que este libro no dejéis de leerlo, no solamente vais a adquirir determinados conocimientos, no solamente vais a compartir, o como se dice ahora tanto, van a resonar en vosotros determinadas cuestiones que él plantea, que va a ser así, no tengo ningún tipo de duda, sino que además podéis tener la seguridad de que sin pretenderlo siquiera, sin que os deis cuenta siquiera, vais a contribuir a que ese puente en vosotros mismos se abra y vais a contribuir que vuestro yo superior conecte y se haga pleno y empiece a personificarse y a plasmarse en vuestro yo físico, mental y emocional. Y por mi parte, Juan, solamente ya para terminar, agradecerte enormemente que en su momento hablaras conmigo de tu libro, que tuvieras la generosidad de pasármelo como manuscrito, y ha sido un auténtico placer. Ya no solamente conocerte a ti, que por supuesto, sino conocer la profundidad de tu alma gracias a tus aportaciones. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y aquí estamos a tu disposición. Muchas gracias a todos, y para mí sí que ha sido un placer conocerte como persona. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a compartir este espacio conmigo. Veo que hay muchos amigos y a personas que no conozco, pero os siento como almas afines, porque al fin y al cabo, si estamos todos aquí es porque de alguna forma compartimos las mismas inquietudes. Antes que nada quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible este libro, que sin lugar a dudas sin ellos no podría haberse podido plasmar. Concha, por supuesto, que dice que me ha aguantado, pero soy yo quien... No. Ella dice que yo lo he aguantado, pero ha sido al revés. Estoy un poquito nervioso, pero... sin ella no podía haber tenido una expresión literaria, porque como ella ha dicho, mi cultura es media y yo simplemente he largado todo lo que tenía dentro. Entonces, gracias a ella se ha podido desarrollar literariamente, con lo cual es básico y fundamental. También a Emilio Carrillo, que ya con todo lo que ha dicho Alberto, aparte de eso me dio muchas sugerencias desde que se inició el manuscrito, que él leyó y que era cortito y luego se amplió con sus sugerencias y demás. Y bueno, te estoy muy agradecido también por tus aportaciones. Luego, Alberto, una paciencia que ha tenido de caballo conmigo, porque claro, yo le pasé primero el texto pensando que lo tenía ya, estaba acabado, luego estaba sin corregir, en fin, ha sido todo un show. Y felicitar a tu equipo, porque ha quedado fantástica la obra, y sobre todo a ti por tu paciencia, ya te digo. Y bueno, ¿por dónde comenzar? El libro, como él dice, es más bien, digamos, un pedacito de mi alma que está plasmado aquí. Entonces espero que sobre todo disfrutéis con él, con lo que es mi alma. ¿Y qué es mi alma? Pues esa es la pregunta que nos hemos hecho todos muchas veces, ¿no? ¿Qué es el alma? ¿De dónde vengo? ¿De dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cómo se origina todo? En fin, tantas preguntas que nos hemos hecho todos y que a mí se empezaron a manifestar esas cuestiones desde siempre, porque tengo una impronta, un recuerdo de antes de nacer, pero no en el útero materno, sino antes. En la palabra antes o después se emplean porque tenemos que intentar transmitir lo que yo sentía o recuerdo que sentía. Y supongo que muchos padres habéis puesto la mano en el vientre de la madre y habéis sentido una patada del niño, ¿no? Eso se queda ahí dentro del padre. Y aunque lo recuerda, es una sensación, una vivencia real, intrínseca. O como eso, a lo mejor el beso del primer amor o cualquier cosa. Intento transmitir lo que yo sentía en ese momento, lo que yo siento desde siempre. Cuando digo yo, no me refiero a ese ser, como dice Emilio, esa parte nuestra más, la personalidad, la mente, las emociones, sino cuando digo yo, me refiero a todo mi ser.
Porque en ese ser pequeñito se quedó impreso ese recuerdo, en esa memoria. Se quedó impreso esa vivencia. Pero claro, había una conciencia, un alma. Eso es lo que a mí se me ha quedado grabado. A mí como Juan, como personalidad. Pero también como alma, eso está ahí. Yo lo tengo presente en mi alma también. O sea, mi alma recuerda una vivencia de antes de nacer. Aunque resulte sorprendente, porque claro, a mi mente también le resultó en los primeros años de mi vida. Esto que yo siento que eso que yo he vivido, que yo tengo tan presente. Y todo eso me hizo cuestionarme y buscar respuestas. En el exterior, normalmente todos buscamos la respuesta fuera. Pero aunque es muy importante el buscar fuera porque te ayuda a tener unos conocimientos para luego intentar explicar tu vivencia, ¿no? Explicarte a ti mismo y a los demás para compartir ahora. Pero lo importante es la experiencia en sí. Entonces quiero decir que mi recuerdo, mi impronta, mi vivencia es que antes de nacer estaba en una ubicación que no sé si es un estado del ser, si es un lugar, no sé lo que es, pero no era algo, más bien era un vacío, una nada y un vacío vivo, una presencia viva, vida lo podríamos llamar. Yo sentía ese contexto que estaba a mi alrededor entre comillas, y yo dentro de ese contexto, como mi esencia, como la esencia de ese entorno. Entonces, claro, después yo me cuestioné, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que yo he sentido? Que eso lo tengo grabado en mí. Y empecé a buscar respuestas, intentar buscar respuestas. Bueno, el libro va un poco de todo, sobre todo eso. También sobre mis vivencias personales de tipo espiritual, posteriores en mi vida, que he tenido también muchas vivencias. ¿Y qué sentía yo volviendo un poquito a ese momento? Yo sentía mucha paz. No sentía, me cuesta explicarlo, no sentía algo en concreto, ni energía, ni materia, ni algo, ni dimensiones. Solamente me sentía como una presencia, o sea, sentía como una conciencia sabia, magna, pero a la vez no como un yo concreto que como ahora como Juan, ¿no? Sino era un centro de conciencia, por decirlo de alguna forma. Y a la vez me sentía esa magna presencia que estoy hablando, ¿no? Como que eso y yo éramos lo mismo, pero había una concentración de esa esencia que era yo. Entonces todo esto me ha hecho reflexionar mucho y siento que todos formamos parte de ese todo, de esa unidad, como ha dicho Emilio, pero a esa conciencia, ese yo superior que él también habla, pienso que es un aspecto de ese todo, una concentración, una parte. No sé, las palabras sobran. Y a través de nosotros se expresa ese todo. Pero claro, en sí mismo es absoluto, es total. Tiene toda la potencialidad, toda la potencialidad. Y necesita expresarlo y manifestarlo a través de todo lo que somos nosotros y todo lo que compone la existencia. Con lo cual todo tiene alma y se expresa en la materia y en energía, en varias dimensiones. De eso Emilio también podría hablarnos un poquito después, si te parece. Bueno, un poquito por ahí va el libro, ¿no? Aparte quiero transmitir muchísimas cosas, muchísimas. Desde lo que sentía cuando era un niño, lo que sentía en la adolescencia. Importante una experiencia con la energía crística que tuve a los 22 años, que me hizo trastocar mucho, ya no mi visión de lo que es lo que puede ser o no Dios, lo que puede ser o no el alma, porque eso en realidad quién sabe. Nadie sabemos lo que es
Dios. Todos nos queremos plantearnos, pero pienso que nadie podemos dar respuesta a lo que es Dios, ni qué es lo que pretende. Solamente ser conscientes de que formamos parte de esa unidad y a la vez somos aspectos de esa unidad, la cual posteriormente se va manifestando en lo que es la vida y la existencia terrenal. Y pienso que tiene un fin, intuimos que es manifestar lo mejor de Él, desde lo más bajo hasta lo más alto, pero bueno, son intuiciones y son sensaciones. Y bueno, tenía una gran necesidad de soltarlo desde siempre, evidentemente, y lo del árbol es porque cuando era pequeño, yo soy de un pueblecito de Jaén, se llama Marmolejo, había unas higueras en los patios, en el fondo de las casas, y mi primo y yo íbamos y veíamos la higuera llena de higos que caían por el peso que tenía. Y bueno, por eso el símil, ¿no?, de tener que soltar lo que lleva dentro. La finalidad, aparte de transmitir una parte de mi alma, es compartirlo, ¿no?, todo eso. Y se va desarrollando en el libro, ¿no? Y bueno, quiero decir que esa paz que yo sentía antes de nacer, esa nada, ¿no?, en el sentido que no era algo, pero a la vez tenía un potencial tremendo. Lo que más destaco yo de lo que sentí allí era una gran sabiduría, no conocimientos, sino una gran sabiduría y una gran paz. No tenía sentimientos negativos ni positivos, curiosamente, ¿no? Era como una gran paz. Todo esto es desde mi perspectiva después, ¿no? Y bueno, me acompañó esas dos partes de mí, siempre me han acompañado. Y a partir de esta experiencia crística, que fue a los 22 años, con la energía de amor, digamos, se integró todo en uno, ¿no? Con una serie de experiencias concretas. Eso no significa que tenga respuesta a todo, ni nada de esto, ¿no? Aquí nadie tenemos respuesta a todo. Pero bueno, después de esa experiencia y esa integración ya de todo, me siento más alma que personalidad. Aunque la personalidad es otro aspecto del alma, como el alma es otro aspecto del todo. Y ahí, en ese círculo, estamos, o está ese todo experimentando a través de nosotros. Nosotros creamos a través de nuestra personalidad ese otro aspecto, o deberíamos de crear desde la fuente. Pero claro, no creamos desde la fuente porque la personalidad que somos, que es una parte de esa alma, no es consciente de su totalidad. ¿Me explico? Igual que el alma, llegará un momento en que sea también consciente de que formamos parte de una totalidad. En fin, un poquito por ahí de eso consiste el libro, más o menos. Y no sé, se me quedan muchas cosas en el tintero, a lo mejor con las preguntas. Pues por eso le damos un aplauso a Juan, ¿no? Y ya queda invitado a que podáis compartir preguntas, reflexiones, observaciones, pues está a vuestra disposición. A mí me parece interesante, Juan, y creo que no lo has nombrado, porque son muchas cosas. Sí, muchas cosas. Pero en todo el libro hay unas características importantes. Es muy interesante lo que tú has hablado del todo y la nada antes del seno de tu madre, porque estuvimos hablando y tú entendías que claro, como el tiempo existe aquí en esta dimensión, pero no existe. Sí, la temporalidad. Todo se da a la vez, por lo tanto tú a la vez has estado antes del seno de tu madre, en el seno de tu madre, todo el todo. Pero a mí una de las cosas que más me ha impresionado del libro es el sentido tuyo del amor. Tú eres una persona que amas, pero no el sentido del amor mental, sino de sentimiento verdadero
de aceptación, de no juzgar, y tu vida se desarrolla en ese ambiente, y eso está impregnado el libro de eso. Creo que es de las cosas más interesantes del libro. Sí. Que para ti parece que es facilísimo amar. Yo cuando te hablas decía, pero qué fácil es para este hombre amar todo. Facilísimo no, lo que al revés, hay mucha complejidad interior, siempre lo ha habido, y en las relaciones, en la experiencia, sobre todo con los seres queridos, aquí están muchos de ellos. La verdad es que no he hecho cosas que se podían catalogar como muy buenas, al revés. Pero sentía que le afectaba negativamente, entre comillas, a los seres queridos. De hecho, todavía ocurre. En ese momento yo me sentía mal por lo que estaba haciendo. Tan mal que sufría mucho, lo pasaba muy malamente. Pero a la vez sentía amor, porque no quería dañarlo. Entonces había ahí una lucha entre la parte, digamos, egoica mía, que lo que pretendía o pretende es que me amen, que me quieran, que me valoren, que me destaquen, en fin, de alguna forma que me hagan creer que soy maravilloso, que soy un alma buena y divina, cuando en realidad ya lo somos. Pero claro, esa parte mía que ya lo es, sufría por lo que yo estaba haciendo. Y en ese contraste, en esa lucha, había un momento en que yo aceptaba, que es lo que dice Concha, también la parte mía, digamos entre comillas, negativa, que no es negativa. Lo acepto, lo vivo, sentía ese mal, lo integraba, y entonces, después de toda esa lucha, yo permitía que no hubiera barreras ni fronteras, y sentía ese amor que podríamos llamar la esencia del alma, que en el fondo es la esencia del ser, de Dios, o como queramos llamarlo. Y ahí entonces es cuando sí he sido capaz de darle mucho amor a la gente que me rodea, sobre todo a los seres queridos, y a los amigos y a los compañeros y tal. Pero claro, eso no significa que siempre estemos en ese estado del ser. Se vuelve a veces a identificarnos con esa parte nuestra que en el fondo es muy posesiva. Nos creemos el centro de todo, de la vida, de la existencia, y lo que queremos absorber, dar, recibir, ¿no? Pero cuando predomina ese alma o ese centro o esa parte nuestra que está en relación con lo que realmente somos, en esencia, pues entonces sacamos ese amor, esa paz, esa tranquilidad que yo sentía antes de nacer también, ¿no? Y ahí sí se manifiesta el verdadero amor. Pero es importantísimo la aceptación, como dice, que es lo que quiere decir Concha. Sobre todo a mí lo que últimamente estoy sintiendo mucho es entregarme a la experiencia. Entregarme. No digo que me agrade siempre, pero me entrego a ella. Intento no ponerle resistencia, no cerrarme para no recibirla y aportar lo que pueda hacer para evitar el mal menor, ¿no? Por decirlo entre comillas. Es importante aceptar, es importante entregarse a la vida, vivir, como dice Emilio, ¿no? Y bueno, eso es lo que... Entonces hay un capítulo que se llama La verdadera necesidad de amar, y es a través de ese proceso, ¿no? De una especie de lucha, no lucha entre comillas, sino esa parte mía que quiere predominar sobre la otra, ¿no? Y también en ese proceso deja un poco más la parte mental, digamos. Sí, por supuesto. La parte mental es la que más controla, es la que más... No digo con esto que la mente no sea necesaria y positiva, como muchas veces nos ha dicho Emilio, ¿no? Además hay una mente superior, como él comenta, que digamos que es la que idealiza muchas veces toda la energía que se podría llamar alma. Quiero comentar que quizás me pensé mucho lo de ponerle alma o espíritu.
en ese Carlos, que está allí al fondo, que es un amigo mío maravilloso, me decía a veces, es que el alma no es ese centro o esa esencia. Efectivamente, si entendemos el alma como el ánima, como lo que le da vida y energía al cuerpo, al cerebro y a la mente, hay partes intermedias que son ese alma o ese ánima. Pero yo lo que quiero remarcar ahí también es como la fuente, el centro de esa alma, de donde procede toda esa energía. Entonces, por eso lo he llamado alma con mayúscula, ¿no? Y bueno, ya me perdí un poco, no sé por dónde ir. En fin, que... Hay otra cuestión que te quieren patear. Sí. Yo no he leído el libro aún, pero por lo que estás hablando, quiero entender que tú de lo que tienes conciencia es de antes de encarnarte. Entonces cuando las personas, como ha dicho Emilio, ¿no?, la experiencia antes de la muerte, que esas personas que más o menos lo han tenido, que lo hemos tenido, que yo también lo he tenido, quizás nos cambia la conciencia un poco, ¿no? Entonces, quizás cuando ya nos encarnamos, estamos en un periodo de tiempo en el que somos un poco alma pura, ¿no? Entonces tenemos todavía, en el interior tenemos conciencia de esa fuente. Ya después cuando nos vamos haciendo más adultos, vamos creciendo y más, muchas veces olvidamos todo eso, ¿no? Entonces, lo que a mí me llega es que tú tienes conciencia todavía de eso. Y por eso tu nivel de, vamos a llamarlo, espiritualidad, de conciencia crística, de amor, es porque tú no has olvidado esa preencarnación cuando te has vuelto a encarnar en esta vida, ¿no? Que todos los demás generalmente lo solemos olvidar, ya después con trabajos espirituales, con trabajos de elevación de conciencia y demás, pues quizás volvamos a retomar toda esa información o todos esos estados, ¿no? Sí. Pero, le vuelvo a decir, no he leído el libro, pero estoy mal encaminada en decir que tú lo que, en realidad tu vida la dirige, esa conciencia y ese no olvido de tu preencarnación. No siempre la dirige, bueno, pero sí tengo un recuerdo, más que un recuerdo, digamos, mental. Es como dije al principio, como cuando te da la patada a tu hijo, estando en el vientre materno, el padre le pone la mano. Algo que se queda dentro, ¿no? Algo que llevas dentro de tu alma, ¿no? Entonces, comento en la experiencia de la infancia que tenía muy marcado esa parte, y a la vez, a medida que iba empezando a desarrollarse mi personalidad, eran como dos seres que hubiera en mí. Esa parte silenciosa, calmada, en paz, que sentía una gran fraternidad con todo, y esa otra parte física, mental, emocional, aunque predominaba mucho la emocional, en la cual a veces me envolvía y me sigo envolviendo, ¿no? Entonces me alejo un poquito, pero esa conciencia siempre está ahí. Y evidentemente, igual que una persona, por ejemplo Emilio, que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, eso te transforma, o mejor dicho, acerca mucho esa parte tuya que es más real a primer plano. Y tu personalidad de alguna forma se transfigura en eso que tú eres. Digamos, ese aspecto, esa personalidad era como una parte o aspecto o una sombra de ti mismo. ¿Me explico? Y bueno, no sé si te ayuda un poco a... Sí, me gustaría preguntarte algo. Es con respecto a ese momento críptico que hablas de los 22 años. Sí. Cuando señalas una etapa tan marcada, significa que hay un antes y un después. Sí, sí. ¿Podrías un poquito reseñarnos por qué es un antes y un después de qué?
Sí, porque en el desarrollo de esa parte mía como personalidad que le estoy comentando a nuestra... ¿Cómo es tu nombre? Matilde. A Matilde. La parte emocional mía era la que más se destacaba. Y las experiencias con la familia, con mis padres, con buenas intenciones los padres antiguamente querían que tú tuvieras un desarrollo, una capacidad en el colegio, que aprendieras para tu futuro y demás. Entonces yo no me concentraba para nada en el colegio, sacaba muy malas notas y mi padre especialmente, bueno, decía que era estúpido, que era tonto por no esforzarme, por no aprender y tal. Ellos lo hacían con su buena intención y con su gran amor. Y yo sé que eso formaba parte también de algo que antes de nacer habíamos elegido, para que mi padre a través de esa forma y yo tuviéramos una evolución también como alma. Es decir, yo empecé a través de esa interrelación con la familia a tener una sensibilidad emocional muy grande. A mí me afectaba muchísimo todo eso. Y hasta el punto que, en fin, no digo depresivo, pero estaba muy mal. Todo eso hasta los 20 y tantos años, porque siempre fui igual de malo para los estudios, entre comillas. ¿Y qué ocurrió a los 22 años? Pues que yo tenía un gran sufrimiento, aparte de por esa mala relación familiar por muchas cosas. Lo enlazo con lo que hablábamos antes de sacar el amor que tú eres, ¿no? A través de ver lo que no eres. Y todo eso hizo a través de una experiencia crística en un contexto concreto que viene en el libro. ¿Qué experiencia crística? ¿A qué me refiero? No es que yo vi a Cristo Jesús, yo no lo vi como forma, sino que sentí su energía, sentí una gran presencia y físicamente hubo mucho viento en mi cabeza, mucho escalofrío. De pronto el pensamiento parece que se borró. Digo en el libro como si hubieran barrido el pensamiento. No quiere decir que no piense, pero estaba la mente serena, no siempre, calmada. Desde ese momento yo sentí una gran paz, una tranquilidad, amor, y eso me ayudó en mis relaciones con mis seres queridos, hasta el punto de que evolucionó muy positivamente y de ya no había malestar ni pelea. Y no solamente eso, sino que me encontré a mí mismo. Es decir, volví a sentirme más identificado con esa parte que yo tengo de recuerdo antes de nacer, con el alma. Pero ya dentro de otro contenido. Ahora el contenido era más variopinto de energía. Seguía teniendo emociones, pensamientos, estaba en el mundo de la forma, por decirlo de alguna forma, valga la redundancia, pero con mucha paz, con mucha tranquilidad. Evidentemente no siempre, y eso lo mantengo, ¿no? Ese fue el antes y el después. Pasar de identificarme con la parte mía emocional, que sufría mucho y que estaba enredada en que los demás no son justos, la parte egoica que llamamos, a raíz de un encuentro o elevación, en ese máximo punto de sufrimiento, me entregué a la experiencia, como hemos hablado antes, y ahí salió, entre comillas salió, se manifestó ese alma o esa parte mía, trastocando toda la personalidad. Y a la vez, esa energía intermedia, yo la sentí que se enlazaba con esa totalidad. Y a través de ella me insufló, esto puede resultar un tanto sorprendente, me insufló una energía que yo nunca había sentido. Mucha paz, mucha energía, mucho ánimo, y dejé de acudir entonces iba mucho a conferencias, a charlas, a lugares evidentes, todo lo buscaba afuera para intentar evitar ese sufrimiento que yo sentía. Y a raíz de encontrar eso dentro, ya lo de fuera no tenía sentido esa búsqueda. Me di cuenta que estaba dentro, siempre la he estado. ¿Qué pasa con todo esto? Lo único es, la mente siempre quiere buscar, ¿no? Bueno, sigo buscando. ¿Qué es Dios? ¿Qué soy? Esto que ha sido, esta experiencia y tal. Quizás haya que estar más calmado, más tranquilo,
dejar de buscar. En eso estoy, ¿no? Un poquito digamos, que el centro esté lo más continuo posible. Pero ojo, ya desde la madurez de todo lo que ha sido ese proceso, ¿no? Sí, Juan, me gustaría, más que una pregunta, como una reflexión, aunque ya Matilde creo que ¿no? De alguna manera ha ido al fondo que yo quería llegar. Parece que ese recuerdo tuyo, entre comillas, de lo que eras y eres, es algo permanente en tu existencia actual, ¿no? Es como si en momentos de borrasca y tal, siempre acudes al origen y ese origen te permite volver a un equilibrio emocional idóneo, ¿no? Y seguir tirando, ¿no? Es lo que me ha parecido entender en la primera intervención que hiciste, ¿no? Lo que me resulta curioso es también lo que decía Matilde, ¿no? Que sigas recordando esos momentos, ¿no? Porque yo siempre decía años atrás que nacemos perfectos y nos vamos haciendo imperfectos, entre comillas, a través del desarrollo de nuestra personalidad, de nuestra educación, nuestras relaciones, y etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, cuando llega a los 40 y tanto, empezamos a buscar para intentar llegar a ser lo que ya era. Y que desconocemos muchas veces, ¿no? No sabemos dónde está el punto de ¿no? Me resulta muy interesante en tu caso que tengas esa referencia que además te permita vivir esos momentos de calma y de equilibrio, ¿no? Yo creo que todos de alguna forma eso está ahí, aunque no lo tengamos, no tengamos un recuerdo de alguna vivencia concreta. Hay muchas personas que a lo mejor no se dedican entre comillas a buscarse a uno mismo, pero son, digamos, buena gente, viven. Ellos naturalmente tienen ese estado del alma o del ser y no son conscientes, entre comillas. Conscientes a un nivel de plantearse, es que yo soy un alma, es que yo soy... Simplemente lo son. No sé si me explico. Entonces, claro, ya más que un recuerdo es algo natural que llevamos todos, algo esencial. Pero claro, no siempre está en primer plano. Si me identifico con lo que me ocurre, más de la cuenta, me alejo un poquito de ahí. Entonces, hay personas que en meditación sienten eso. Y para mí es una realidad porque había momentos, si no en lo que se entiende con la meditación tradicional, he estado más tranquilo, más en paz. He sentido como una especie de toque energético en la mente. Los pensamientos de pronto no estaban y he sentido esa paz, esa tranquilidad. Lo mismo que allí. Más o menos... Entonces, es algo muy usual, ¿no? Que no pienso que sea nada extraordinario. Hola, Juan. Dime, José Luis. Enhorabuena. Quería preguntarte sobre ese periodo de nada donde tú estás en una existencia que no sabes describir muy bien, pero estás ahí. Sí. Le podemos llamar preencarnación. Sí. ¿Tú crees que después, cuando encarnamos, digamos, tenemos un proyecto de vida, un plan de vida, o eso se puede cambiar? Sí, bueno, en el libro comento que yo sentía que tenía un patrón a desarrollar. Un patrón de vida, pero no sabía en qué consistía. Sabía que era a través de la vía del sufrimiento, del dolor, más que el sufrimiento, ¿no? Como luego, efectivamente, mi parte emocional siempre ha sido hipersensible. Además, hay personas que me conocen muy directamente. No digo que sea bueno, tiene su aspecto más bueno y más negativo. En ese patrón no quiero decir que sea el único, efectivamente. Quizá a mi alma, en otra vida, vamos a suponer, fui una persona muy afortunada, muy rica, que todo lo tenía muy fácil y tal. Entonces, si ahora fuera así, sería más bien una maldición que una bendición, porque no podría desarrollar o acercarme a esos elementos que también están dentro de mí, esenciales, y dentro de todo.
y que en las relaciones, en las interrelaciones, vamos adquiriendo, ¿no? Como es la compasión, la empatía, en fin, una serie de elementos que nos ayudan como alma a, me atrevo a decir, estar al servicio de ese todo, ¿vale? Entonces sí, hay unos patrones a desarrollar que se pueden subdividir, ¿no?, en determinados momentos de la vida, para que nosotros como alma estemos más conscientes de lo que somos y a la vez estemos más al servicio de expresión de ese todo. ¿Vale? No sé si me expliqué un poco así. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna observación? ¿Algo que queráis compartir? Bueno, pues si os parece vamos a pasar a un momento que es muy importante en la presentación de todo libro, que es que el autor se pone a vuestra disposición para daros un abrazo, para compartir con vosotros de persona a persona y firmar ejemplares del libro, cosa que además el editor seguro que va a agradecer. Sí, y para los que nos ven a través de televisión, pues recordar que si lo pueden adquirir también en la web de la editorial, que es www.ediciones-medioende.com. Cuesta 10 euros el libro y con los gastos de envío incluidos. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Pasamos a Muchas gracias a todos.